combinar comunicación asertiva y acciones de calidad con el conferencista Adiel Quintero. Doctor en Ciencias de Arte, reconocido experto en el desarrollo de la presencia escénica, el carisma, la empatía, así como en el manejo y la presentación de jerarquías y poderes. Nacido en la ciudad de Santa Clara, Cuba, profesional en artes escénicas con énfasis en actuación y dramaturgia, del Instituto Superior de Arte ISA de la ciudad de Habana, Cuba. Especialista en Pedagogía y Psicología del Arte, doctorado en Ciencias sobre Arte en la Universidad de las Artes de Cuba, investigador y docente universitario por más de 20 años, de diversas materias relacionadas con artes escénicas, audiovisuales, comunicación oral en universidades cubanas y colombianas, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Es autor de libros como La construcción del personaje público de la editorial del César. Al finalizar tendremos un espacio de preguntas, les recomendamos ir haciéndolas en el chat. Los dejo entonces con el profesor Adiel Quintero. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que estén en su casa protegiéndose y que me puedan acompañar ahorita en estos momentos que vamos a hacerlo lo más conversado posible, aunque no tengo la posibilidad ahora inicialmente de interactuar con ustedes, pero aquí los invito a que tengan por ahí su tecito, su cafecito. Yo tengo por acá un té y mientras tanto voy a ir compartiendo con ustedes este conocimiento relacionado con la asertividad, un tema que además para muchas personas hoy en día es un tema fundamental. Digo para muchas personas porque estamos viviendo un momento crítico, un momento que ha sido definido como un momento de crisis, un momento complejo para muchas personas, y esto ha hecho que tengamos que estar la mayoría en nuestras casas cuidándonos, protegiéndonos. Para nadie es secreto que en estos tiempos ha aumentado la violencia intrafamiliar, que se están dando una serie de situaciones, personas, por ejemplo, que no están sabiendo llevar de una manera adecuada desde el punto de vista psicológico, no están sabiendo llevar esta situación. Y por eso hoy en día la comunicación deviene un elemento fundamental, definitivamente. Les voy a contar una anécdota. El otro día, bueno, yo soy de origen cubano, mi mamá está acá, está de visita, y el otro día, entonces mi mamá tenía que cambiar su tiquete porque, como ustedes saben, cerraron el aeropuerto y entonces ella tenía que, ella iba a volar el día 24 de marzo y por obvias razones no pudo irse, entonces tenía que cambiar su tiquete. Llamamos al call center de la aerolínea y entonces en la aerolínea nos dijeron, la persona que atiende en la aerolínea inicialmente, una chica muy amable, muy cordial, nos empieza a conversar inicialmente, bueno, de manera muy sonriente. Yo no veía su sonrisa, pero la escuchábamos. Entonces la chica nos empezó a preguntar que, bueno, ¿para cuándo queríamos cambiar el ticket y demás? Mi mamá le dice, sí, es que para mí es muy duro porque yo quería irme, estar con mi familia ya en estos días, pero bueno, me tengo que quedar acá un tiempo más. Y esta chica le dice de una manera muy amable, muy cordial, le dice, no se preocupe señora, piense en lo bueno de todo esto y es que va a poder disfrutar un tiempito más de su hijo acá en Colombia. La asertividad tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las personas a ver esos elementos positivos, esos elementos de solución, esas alternativas que hay en cualquier situación, por muy difícil que sea? Muchas veces las personas piensan que ser asertivo tiene que ver con decir mentiras, tiene que ver con caer en una cosa melosa, donde únicamente yo tengo que hablar de lo positivo, lo positivo, lo positivo y nada más. No, la asertividad tiene que ver con decir la verdad. Yo tengo que decir la verdad, yo tengo que saber manifestar mis emociones, pero de una manera que en la medida de lo posible haga sentir bien al otro, que en la medida de lo posible permita que se genere una buena relación con el otro, que en la medida de lo posible genere con el interlocutor una relación cordial, amable y lo más cercana posible. Entonces, para eso hay que tener en consideración varios elementos. Yo les voy a hablar de algunas barreras. Ahorita vamos a conversar acerca de algunas barreras que están impidiendo, que muchas veces nos impiden hoy en día ser asertivo. Una de las primeras barreras, más allá de la situación, estoy hablando de barreras comunicativas sobre todo, o sea, barreras que dependen sobre todo de uno, de la persona, no tanto del ambiente o de lo que está pasando, sino de la manera como la persona interpreta la situación, el ambiente. Tenemos una primera barrera que tiene que ver con nuestros pensamientos, con los diálogos internos. Todos nosotros tenemos pensamientos
que se han ido construyendo con el paso del tiempo como producto de la cultura, producto de nuestros saberes, de las cosas que hemos aprendido en la vida, de las experiencias, de los que nos ha tocado vivir. Entonces, hay personas, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, que tienen una tendencia a pensamientos de victimización. Todo el tiempo ante las situaciones se ven como víctimas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viviendo ahora, pensando en la circunstancia actual, yo estoy viviendo ahora en esta circunstancia solo. Tengo un caso de una persona que estoy asesorando, que es el CEO de una compañía muy importante, y este señor, pues toda su familia, él es de origen brasileño, toda su familia está en Brasil. Él iba a visitar a su familia en Semana Santa, no pudo ir y está en estos momentos viviendo esta cuarentena en un hotel. No tiene contacto sino con la persona que le va a hacer el servicio de limpieza en el hotel, o sea, contacto físico, y ya el resto del tiempo esta persona está en la habitación y no está con su familia. Yo le preguntaba cómo lo está sobrellevando y esta persona me decía, no, es muy difícil porque definitivamente que no puedo estar con mi familia, que qué situación tan dura. Pero constantemente con esta persona cuando converso he visto que tiene una tendencia a ese tipo a ver siempre las situaciones desde una posición de víctima. De hecho, esa es en parte la asesoría que esta persona está tomando conmigo, tiene que ver con eso, con poder cambiar o transformar esos patrones. La manera que está viendo esta situación reafirma ese pensamiento de que él es una víctima de la vida y de las diferentes circunstancias que le pasan. Hay personas que tienen tendencia, por ejemplo, a pensamientos constantemente, a pensamientos muy negativos que le van a llevar a mirar esta circunstancia de esa manera precisamente. Y de lo que se trata en gran parte, por ejemplo, la asertividad, es que tú aprendas, que crees la costumbre a tu mente de identificar esos pensamientos y de cambiarlos por otro tipo de pensamientos. Hay maneras de hacer esto desde el mindfulness, por ejemplo, pero en el curso de comunicación asertiva que hacemos en el CESA, lo trabajamos de otra manera, lo trabajamos mucho más desde el teatro, porque yo vengo del mundo teatral. Yo soy graduado, como le comentaba, Indira, de artes escénicas, y me doctoré en ciencias sobre arte y me he especializado en hacer un abordaje de la comunicación desde lo que aprendí en las artes escénicas. En las artes escénicas, un actor aprende a conocerse mucho. El teatro es una manera de conocerse a sí mismo. El actor aprende a conocerse a sí mismo, y por eso es que yo en mi proceso de estudio de abordaje de la comunicación tuve que estudiar muchos elementos que tenían que ver con los comportamientos del ser humano. El actor aprende desde sí mismo, aprende a relacionarse con el resto de los seres humanos, con sus personajes, y este estudio fue el que me llevó a mí a analizar mucho el pensamiento de las personas y entender cómo el pensamiento podía volverse en algunas ocasiones una barrera para la asertividad. Otro elemento que puede volverse una barrera para la asertividad es nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestro cuerpo? Cuando nosotros pensamos en ser asertivo, creemos que el ser asertivo tiene que ver únicamente con lo que decimos, con la palabra. Y sí, en gran parte tiene que ver con la palabra. Como les decía, no es lo mismo si yo, por ejemplo, digo que estoy en mi casa encerrado, así digo, estoy en mi casa cuidándome. No es lo mismo si yo digo, como el caso que les comentaba al comienzo de mi mamá, qué duro, me tengo que quedar más días acá. Ah, no, pues bueno, me voy a quedar más días en Colombia, pero voy a disfrutar más de la compañía de mi hijo. No es lo mismo si yo digo, uy, qué vaina toda esta cantidad de tiempo libre que tengo ahora, así yo digo, qué maravilla que todo este tiempo libre lo puedo utilizar en una cantidad de actividades que tenía por ahí detenidas, que no había podido hacer por la carga de trabajo que tenía, y ahora sí puedo dedicarme a eso. Entonces sí, tiene que ver mucho con la palabra, tiene que ver mucho con el mensaje, pero tiene que ver también con otros elementos, como le decía, por ejemplo, el caso del cuerpo. ¿Por qué el cuerpo se puede volver una barrera para la asertividad? Por ejemplo, el contacto visual. ¿Qué es el contacto visual? El contacto visual no es solamente cuando yo le miro a los ojos a una persona. El contacto visual es cuando yo soy capaz de sostener además la mirada en los ojos de la otra persona. Y eso es algo que hoy en día se ha perdido mucho, porque a veces estamos conversando con alguien, estamos concentrados en el celular, a veces estamos hablando con una persona y tenemos tantos pensamientos distractores, tantos pensamientos por ahí que no nos ayudan, que se vuelven un ruido, una distracción para el relacionamiento, y entonces dejamos de mirar a los ojos de las personas. Cuando uno deja de mirar al ojo de la persona, ¿qué pasa? Se pierde concentración. Ustedes piensan que la concentración, normalmente, uno piensa que la concentración es algo ante todo mental. O sea, a uno le dicen, concéntrate. ¿Y en qué piensas? En que
Concentrarte significa estar centrado mentalmente hablando. Pero la concentración realmente y en primera instancia es algo físico. Lo primero que uno concentra es la mirada. Y si una persona pierde contacto visual, es decir, si yo estoy hablando con alguien y no le estoy mirando a los ojos, puede pasar que cuando yo empiece a hablar aparezcan los alargamientos dubitativos de vocales. Eso es lo que se llama, lo que comúnmente conocemos como la muletilla E, que no es realmente una muletilla, es un alargamiento dubitativo. Cuando hacemos observen esas personas que hablan y, por ejemplo, miran hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, y van a ver que tienen tendencia a ese. Si esa persona empieza a ubicar, a centrar la mirada, si mantiene la mirada conectada, esa persona va a lograr una mayor fluidez discursiva. La asertividad tiene que ver también con la capacidad de fluir, porque para ser asertivo yo tengo que proyectarme seguro, y para proyectarme seguro mi palabra tiene que fluir, y mi palabra no va a fluir si yo no soy capaz de sostener la mirada. Hay personas que dicen, uy, caramba, pero es que si yo miro mucho a los ojos de una persona, pues es que eso me hace sentir incómodo. Es que es incómodo mirar a los ojos de una persona fijamente. Eso no es cierto. Esos son mitos. Lo correcto, lo adecuado es mirar a los ojos de las personas y sostener la mirada. Se va a sentir una comunicación mucho más cálida. Hoy en día, que además nos estamos comunicando virtualmente, es muy bueno cuando hablamos mirar sobre todo a la cámara y no tanto a la pantallita donde están apareciendo las personas, porque eso ayuda a que las personas, cuando hablamos, la persona tenga la sensación de que le estoy mirando a los ojos. Realmente, como les decía, es un mito el hecho de que si yo miro a los ojos de la persona, entonces eso va a generar incomodidad. Genera incomodidad en dependencia de la intención con la que yo lo hago. O sea, si yo empiezo a mirar a una persona y entonces mi mirada está inquisitiva, mi mirada hay rabia, mi mirada hay alguna intención que no vaya con el momento, que sea agresiva para la otra persona, eso sí puede generar que la persona se siente incómoda y que el contacto visual falle. Entonces, cuidado con este elemento. Otro factor desde el cuerpo, las manos. Las manos ayudan a que se vuelva mucho más fluida la comunicación. Cuando ustedes hablan, el movimiento de las manos está muy relacionado también con la fluidez y con la cercanía. Miren, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos asustamos por algo, tenemos tendencia inmediatamente a protegernos con las manos. O sea, uno se asusta y hace esto y pone las manos así. Las manos te ayudan a cuidarte, a protegerte. Si ustedes están hablando y tienen las manos muy pegadas, porque pasa mucho, las manos están tensas, están con los brazos cruzados, hay una actitud de protección en la persona. Y esa actitud de protección puede generar que el público, la persona que nos escucha, nos sienta distante, nos perciba distantes. Esa actitud además puede hacer que en mi mente se pierda fluidez, porque está comprobado que uno piensa también con las manos. Nosotros pensábamos o creíamos que el pensamiento era desde la mente únicamente, pero hoy en día sabemos por estudios de las neurociencias que nosotros también pensamos con todo el cuerpo. No es solamente con la cabeza, se piensa con todo el cuerpo. Y la fluidez en gran parte tiene que ver con el movimiento de las manos, tiene que ver con la mirada, como les decía hace un momento, pero tiene que ver también con el movimiento de las manos. Si el movimiento de mi mano es relajado y es fluido, eso me va a ayudar a cuando me estoy comunicando, a cuando me estoy conectando con una persona, a lograr esa cercanía y esa fluidez verbal que estoy necesitando. Entonces, el cuerpo, como les digo, se puede volver también una barrera en ese sentido. Otra barrera puede ser la escucha. Nosotros pensamos que sabemos escuchar, pero realmente no todas las personas saben escuchar adecuadamente. Cuando hablamos de escuchar, hay una diferencia entre escuchar y oír. Yo puedo oír lo que me dijeron. Otra cosa es realmente aprender a escuchar más allá de las palabras. Le voy a contar una historia. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un compañero de trabajo. A ese compañero de trabajo le vamos a llamar Pedro. Supongamos que es lunes y nosotros le decimos a Pedro, estamos en una situación no de cuarentena, sino en una situación de normalidad presencial. Llegamos a la empresa y le decimos a Pedro, oye Pedro, yo necesito que para el día de mañana, martes, me entregues un informe de ventas. Pedro es el encargado de ese informe porque tengo que presentárselo al jefe. Y Pedro dice, listo, yo te preparo el informe. Esto es el lunes.
Yo le digo a Pedro, ¿me lo puedes mandar hoy antes de las 5 de la tarde para revisarlo? Sí, claro que sí, cuenta con eso. Bueno, es más o menos el mediodía y yo le digo a Pedro, oye Pedro, ¿cómo vas con el informe? Pedro me dice, estoy trabajando en eso, no lo he terminado. Bueno, ok. 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, Pedro no me ha mandado nada, yo lo llamo y me contesta agitado. Y le digo, Pedro, ¿qué te pasa? No, 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 es que tengo un problemita, me dice Pedro, y tuve que salir un momento, pero estoy trabajando en tu informe, tranquilo. Entonces le dice, oye, recuerda que necesito eso para antes de las 5. Sí, sí. Usted le cuelga el teléfono a Pedro. 5 de la tarde, Pedro no ha mandado el informe, pero además Pedro no aparece, no está en la oficina, no contesta llamadas. Usted dice, ¿qué le habrá pasado? Pasa el día. Pedro no aparece, sigue sin contestar. El siguiente a las 8 de la mañana usted llega a la reunión, su jefe le dice, ¿dónde está el informe de ventas? Y usted no lo puede entregar porque Pedro evidentemente se perdió y no apareció. Al día siguiente, usted se encuentra con Pedro. Y entonces, pues claro, en ese momento cuando usted lo ve, lo que tiene ganas es de cogerlo por el cuello. Pero Pedro le dice, oiga, discúlpeme, pero mire lo que pasó. Cuando yo estaba trabajando en su informe el día lunes, resulta que recibí una llamada de una vecina y esta vecina me dijo que es que mi abuelita, la única persona de mi familia prácticamente que me queda viva, que mi abuelita estaba muy mal y se la habían tenido que llevar en una ambulancia para la clínica y pues yo me desesperé en ese momento y salí corriendo para la clínica a atender a mi abuelita. Yo vivo con ella desde pequeño, mis padres fallecieron cuando yo era niño en un accidente y entonces pues yo tuve que salir corriendo para atender a mi abuelita. Estando en la clínica, ella se puso muy mal, no me llevé el cargador del celular, por eso no pude comunicarme contigo, pero bueno, el caso es que estuve allí aferrado a ella y finalmente, pues, después de un tiempo que estaba en cuidados intensivos, mi abuelita falleció. Estoy destrozado y vengo aquí a pedirle disculpas. Usted podría decir, hombre, pero ¿por qué cuando yo lo llamé usted no me dijo? Y Pedro le podría decir, claro, yo le dije, yo estaba agitado y le dije que había salido porque tenía un problema personal, pero la pregunta es, ¿y usted qué me dijo en ese momento? Recuerda que el informe es para las 5. ¿Por qué? Porque usted no estaba escuchando realmente. La escucha es selectiva. Nosotros muchas veces de todo lo que nos dicen, oímos solo una parte, la parte que nos interesa. Y a veces no tenemos en cuenta el lenguaje no verbal. A veces no tenemos en cuenta la manera como la persona nos está diciendo las cosas. A veces no nos damos cuenta de los subtextos. ¿Qué son los subtextos? Las intenciones o motivos subyacentes. Eso que la gente te dice, no te dice. Si alguien te dice, por ejemplo, usted está en la oficina con una persona y la persona te dice, ¿quieres tomarte un café? Y tú le dices, bueno, sí. Tú le estás mandando un subtexto. En realidad yo no quiero café. Me gustaría otra cosa. Si la persona no te lee el subtexto, te trae un café. Hay que aprender a escuchar mucho más allá de las palabras. Y a veces las personas nos mandan mensajes a través de subtextos, a veces las personas nos dicen varias cosas y uno tiene que aprender a detectar de todo eso que te están diciendo cuál es el centro. ¿Cómo se hace eso? Pregunten. En la buena escucha, uno pregunta. Uno escucha a la persona, oye lo que la persona le dijo, luego le pregunta. Si este jefe le hubiera dicho a Pedro, oye, te noto agitado, ¿qué problema tienes? ¿Por qué estás así? ¿Qué te está pasando? Pedro le hubiera contado lo de la abuelita y probablemente el jefe hubiera dicho, no te preocupes, vete, atiende a tu abuelita, no hay ningún problema y yo me entiendo yo miro a ver cómo soluciono lo del informe de ventas, no pasa nada, vete más bien tú a solucionar tu problema y todo hubiera estado ok. Pero muchas veces como obviamos ese elemento, muchas veces obviamos preguntarle al otro, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué miras de esa manera? ¿Qué te está pasando? ¿Realmente qué estás sintiendo? ¿Cómo estás viendo esta situación? Y eso genera entonces una pérdida de gran parte de la escucha. Hay unas reglas básicas para escuchar a las personas. No juzguen a la persona que les está hablando. Si uno se pone a juzgar a la persona, o sea, la persona te empieza a hablar y tú empiezas a pensar, uy, esta persona es un bobo, uy, esta persona, lo piensas mentalmente, pero eso ya hace que dejes de oír en gran parte lo que te está diciendo el individuo. Empiezas a pensar, este es un bobo, empiezas a pensar, eso que me está diciendo es mentira, empiezas a filtrarla, pensar, esta persona no tiene el conocimiento adecuado para hablarme de esa manera. Cualquier cosa que te pase por la cabeza, la emoción que tienes ese día, la emoción puede volverse también un filtro. Filtramos a las personas por la emoción que tenemos. Me siento frustrado,
y todo lo que veo en la vida es frustración. Me siento triste y todo lo que veo es tristeza. Me siento angustiado, apaleado y todo lo que veo me sabe a eso. Y entonces empiezo a escuchar a la persona y la termino escuchando también de esa forma. Entonces, cuidado con cómo escuchamos, porque la escucha se puede volver una barrera a la hora de ser asertivos. Si no escuchamos apropiadamente, no vamos a poder dar una respuesta tampoco asertiva. Otro elemento que se nos puede volver un bloqueo para la asertividad es la manera como usamos sí, la voz también puede volverse un bloqueo a la hora de ser asertivos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de, es que no fue lo que me dijiste, sino el tonito con el que me hablaste? ¿Qué es el tonito? Vamos a hablar de qué es el tono, porque es un término que muchas personas mencionan, pero que pocas personas comprenden realmente. Lo que quiere decir el tono de la voz. Es la altura del sonido. Se confunde muchas veces con la intensidad. A veces decimos, háblame en un tono más fuerte, cuando deberíamos decir, háblame con una intensidad más fuerte. Intensidad es la fuerza de la voz, pero el tono, ¿qué es realmente? El tono es qué tan aguda o qué tan gruesa es la voz de la persona. Y es característica de la voz que más está relacionada con las emociones. Por eso es que decimos la frase, no fue lo que me dijiste, sino el tonito. El tonito es la emoción con la cual me hablaste. Entonces, los tonos pueden ser agudos, medios o graves. Y los tonos están, como les digo, emparentados a emociones. Cuando nos sentimos alegres, normalmente la voz se pone más aguda. Cuando nos sentimos tristes o preocupados, la voz normalmente es más gruesa. Hay personas que pierden asertividad por alguna de estas causas. Uno, porque utilizan un tono inadecuado. O sea, te están diciendo, por ejemplo, que están muy preocupados por tu situación, pero te lo dicen con un tono agudo. O sea, algo como esto: oye, tu situación, la verdad, me preocupa. No debería ser, oye, tu situación, la verdad, me preocupa. Debería ser con un tono más grave, con la voz más gruesa. Si se manda con un tono agudo, la otra persona puede leer que tú estás siendo de alguna manera hipócrita y no te va a creer. Por eso se pierde asertividad, porque no hay claridad en la transmisión no verbal del mensaje. Pero también el tono puede bloquear la asertividad, más allá de porque estoy utilizando un tono no inadecuado, porque siempre utilizo el mismo tono para hablar, lo que se llama la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Fíjense que la palabra mono viene de uno y tonía viene de tono. Significa que la persona tiene el mismo tono al hablar. Si una persona mantiene todo el tiempo el mismo tono al relacionarse, por ejemplo, el mismo tono grave, si uno dice, en el día de hoy quería conversar con ustedes acerca de lo que es la comunicación asertiva y hablarles acerca de la importancia de esta comunicación. Si yo empiezo a hablar así y todo el tiempo me mantengo hablando de esa manera, llega un momento que la persona que me está escuchando deja de prestarme atención. Lógicamente, para establecer una comunicación asertiva, yo necesito que el otro me preste atención. Fíjense que la asertividad, como les digo, está relacionada con muchos elementos. Yo necesito que me presten atención, pero la monotonía quita atención. Nuestro cerebro está preparado para estar alerta ante los cambios. El cerebro del ser humano está alerta ante el cambio. Entonces, si cuando yo estoy hablando todo el tiempo me mantengo igual, me vuelvo como un aire acondicionado. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando uno entra a una oficina y la oficina tiene el aire acondicionado prendido, usted puede que escuche el aire al comienzo, pero llega un momento que usted se desconecta de ese aire, usted ya deja de oírlo. ¿Por qué? Porque el sonido es igual. Si el sonido empezara a cambiar, a ser variado, cambiante, uno diría, a ese aire le pasa algo y usted le presta atención. Lo mismo pasa con la voz de una persona. Si esa voz es monótona, es decir, igual, se vuelve un aire acondicionado y entonces el individuo, el interlocutor, te deja de prestar atención. Pero la asertividad también tiene que ver con claridad. Yo tengo que ser claro con lo que estoy diciendo, el otro lo tiene que entender. Y, por ejemplo, en la voz, uno de los elementos que da claridad es lo que se llaman las palabras énfasis. Tengo que aprender a enfatizar adecuadamente mientras me estoy comunicando en la palabra clave, la palabra que reúne o resume lo esencial de lo que quiero decir. Por ejemplo, si yo quiero invitar a mi novia a ir al cine y yo le digo, mi amor, ¿quieres ir hoy conmigo al cine? Yo le estoy diciendo, es hoy o hoy. Pero si yo le digo, mi amor, ¿quieres ir hoy conmigo al cine?
Cuando yo enfatizo conmigo, lo que le estoy diciendo es, vamos tú y yo, no vamos a invitar a nadie más. Pero si yo le digo, mi amor, ¿quieres ir hoy conmigo al cine? Al enfatizar al cine, lo que le estoy diciendo que es que vamos al cine y no a otro lugar. Si yo tengo la intención de decirle, no puedo ir a otro lugar y enfaticé al cine, es correcto, estoy siendo asertivo además porque estoy transmitiendo el mensaje con claridad. Pero si yo le digo, mi amor, ¿quieres ir hoy conmigo al cine? Y para mí lo importante es que fuera hoy y no que fuéramos al cine, pero puse el énfasis en hoy. Entonces no estoy generando un mensaje claro. Lo que va a entender la otra persona es que lo importante para mí era realmente el día y no el lugar a donde íbamos a ir. Es decir, si no comprendemos esto, luego en las preguntas lo podemos profundizar. Pero ¿de qué se trata? Poner los énfasis, se trata de determinar cuál es la palabra importante, la palabra que reúne el contenido, la esencia de lo que yo quiero decir y poner el énfasis ahí. Hay personas que les pasa que tienen tendencia a enfatizar de manera arbitraria. Por ejemplo, cuando yo digo, y lo más importante en esta jornada es que nos quedemos en casa, cuidándonos. Yo debería haber dicho, y lo más importante en esta jornada es que nos quedemos en casa, cuidándonos. Quedemos y cuidándonos eran las palabras que resumían lo esencial de lo que quería decir, eran las acciones que quería transmitirle a las personas, pero yo terminé enfatizando en mí. Entonces ahí no hay una asertividad porque el énfasis no permitió generar claridad respecto al mensaje. Otro elemento que puede bloquear la asertividad es la emoción, la manera como nos emocionamos. Y ahí voy a hacer referencia en primer lugar a una parte del cuerpo. Ahorita hablábamos del cuerpo como un bloqueo y yo les mencioné las manos y les mencioné el contacto visual, pero no hablé del rostro. Porque el rostro lo dejé para este momento, para hablar de la emoción. La parte del cuerpo que más refleja la emoción de una persona es su cara. Cuando ustedes quieren saber cómo se siente un individuo, ustedes sobre todo le van a mirar la cara. Fíjense que en los WhatsApp, por ejemplo, nosotros ¿qué intercambiamos? Intercambiamos emoticones. Los emoticones son caritas. Entonces, ustedes quieren, cuando ustedes quieren saber o proyectar una emoción, sobre todo lo van a hacer a través de su cara. Y miren que esto cobra además una importancia tremenda ahora que estamos en una sesión o ahora que estamos en esta sesión virtual y que es el tipo de sesiones que estamos teniendo la mayor parte del tiempo hoy en día. Estamos interactuando mucho desde la virtualidad y mucho con primeros planos o con planos medios, que es este plano donde estoy yo, esto es lo que se llama un primer plano. Un plano medio es cuando la cámara te coge más o menos de la cintura hacia arriba. Ese es el tipo de planos que mayormente estamos manejando hoy en día al relacionarnos. Y en ese plano, además, el rostro adquiere todavía más importancia. El rostro, como les decía, es la parte del cuerpo que más refleja la emoción. Hay personas que no tienen conciencia acerca de las expresiones que hay en su cara. Recuerdo en este punto una anécdota de un expresidente de los Estados Unidos, Lincoln. Cuentan que cuando Lincoln era presidente de los Estados Unidos, el presidente Lincoln le trae una terna de consejeros y le dicen que tiene que escoger a uno seguramente para comandar algún proceso en el alto gobierno. Lincoln examina la terna y rápidamente descarta a una persona. Dice, esta persona no me gusta. Cuando le preguntan, ¿por qué no le gusta, señor? Lincoln dijo, es que no me gusta su cara. Y dicen, pero señor presidente, y como usted valora a una persona por su cara, debería valorarla por su hoja de vida. ¿Cómo es posible que esté evaluando a esta persona por su cara? Y Lincoln dice, es que toda persona mayor de 40 años es responsable de la cara que tiene. Probablemente alguna de las personas que nos están escuchando, o muchas, no tengan 40 años y dirán, eso no es conmigo. Pero yo digo que hay que bajarle la edad a la frase de Lincoln. Desde los 13 o los 14 años ya uno tiene que hacerse responsable de la cara que tiene. Hacerse responsable de la cara que tienes, hacerte responsable de tu personalidad, de cómo se refleja quién eres tú a través del rostro. Vivimos más impactados e influenciados por los rostros de lo que nos imaginamos. Tenemos tendencia a mirar la cara de las personas para decir, esta persona está triste, está preocupada, o para decir, esta persona me cae bien, esta persona no me gusta, esta persona es chévere, esta persona no lo es. Eso lo evaluamos mucho, en gran parte desde la expresión de la cara, viendo la cara de la persona en primera instancia. Hay varias expresiones o varias emociones que se pueden reflejar en el rostro. Uno puede reflejar la alegría, la tristeza, puede reflejar rabia, asco, desprecio, la preocupación, el miedo, en fin. Hay una serie de emociones que además
llamado las emociones básicas porque se ven igual en todas las culturas del mundo. Lo importante es que sea cual sea la emoción, ojalá que sea la emoción que usted realmente quiere transmitir, porque a muchas personas les pasa que al no tener conciencia de las expresiones de su cara, por ejemplo, están hablando con alguien y la persona le dice, es que yo te sentí molesto, y la persona dice, para nada, yo no estaba molesto ese día, pero sí, su cara estaba reflejando molestia, y eso es lo que el otro leía. No hay que ser experto en lenguaje no verbal para leer las emociones de los demás. Uno puede darse cuenta fácilmente de cuál es la emoción que tiene la persona en el rostro en ese instante. Y esa emoción además se puede pegar, se puede transmitir, porque existen unas neuronas especializadas en esto. Unas neuronas, esto se descubre hacia los años 90, se llaman neuronas espejo, neuronas de la empatía. Cuando ustedes van al cine, por ejemplo, y ustedes ven esa escena donde el actor o la actriz empiezan a llorar, muchas personas en el cine lloran también, hacen la misma cara que está haciendo el actor en ese instante. O en la vida cotidiana, también pasa en la vida cotidiana. Llega el niño del colegio y le dice a la mamá, ay mamita, imagínate lo que me pasó hoy. Y la mamita muchas veces le dice, ¿qué te pasó, mi amor? Y le hace exactamente la misma cara. ¿Por qué tenemos tendencia a imitar las caras, las expresiones de los demás? Bueno, esto pasa en gran parte por esas neuronas. Esas neuronas permiten que imitemos las expresiones del rostro del otro. Y si yo imito la expresión del rostro del otro, yo me contagio de la emoción del otro. Las emociones son altamente contagiosas. Y ser asertivo significa que yo soy capaz de transmitir la emoción que quiero transmitir en ese momento y soy capaz de contagiar al otro de la emoción que quiero que el otro se contagie. Yo puedo, en algún momento, yo quiero preocupar a las personas. Supongamos, soy el jefe de un equipo, el líder de un equipo, y quiero preocupar a la gente para que de verdad permanezca en sus casas cuidándose. Pues podría tener en ese momento la expresión de preocupación mientras lanzo el mensaje. Pero si yo estoy mandando a la gente o quiero que la gente se preocupe y en mi cara lo que se ve es alegría o se ve tristeza o se ve otra expresión que no se corresponde, entonces yo no genero asertividad, porque mi mensaje no tiene el impacto que ando buscando, ni llega de manera clara. Ahora, otro punto importante en ese sentido es saber cómo manejar mis propias emociones. Ante esta circunstancia, que es una circunstancia que sabemos para muchos, como decía al comienzo, difícil, dura, difícil de llevar. Ante esta circunstancia es muy importante que estemos despiertos, atentos a cómo nos sentimos. Pasos que uno puede seguir para identificar las emociones y manejarlas de manera asertiva. Lo primero es detectarla. O sea, yo tengo que darme cuenta de la emoción en la que estoy. Estoy en este día que estallo, tengo que darme cuenta de eso. Y lo segundo, que es muy importante, aceptarlo. O sea, de nada vale que me doy cuenta si peleo con la emoción. No peleen con sus emociones. Yo puedo decir, estoy triste, estoy preocupado, estoy angustiado y está bien que lo esté. El otro día me pasó con mi hijo no vive conmigo, soy separado, y mi hijo está con la mamá, tuvo una situación allá, producto también de estas situaciones que se generan hoy en día. Él está en casa de varios miembros de la familia, están varios allá reunidos y obviamente la convivencia genera roce. Se generó una situación de ese tipo, mi hijo se sintió mal. Y cuando esto pasó, háganle cuenta, a las 5 de la tarde, y cuando eran las 9 de la noche, yo estaba hablando con él y él todavía se estaba sintiendo mal, todavía estaba pegado a esa emoción. Y el gran conflicto era por qué yo me siento así, por qué me sentí así. Lo primero que le decía yo es, pues no pelees con eso. No te preguntes ni siquiera ahora por qué, primero tienes que aceptarlo. Antes de preguntarte por qué, acéptalo. Estoy así, estoy angustiado, estoy preocupado, me siento terrible, estoy triste. Está bien, acéptalo. Ahora, sigue al paso siguiente. El paso siguiente es regúlalo. ¿Qué significa regularlo? Haz algo que te permita salir de ese estado, de esa situación. Puedes conversar con alguien. Puede ser tomarte un café, puede ser tomarte un té, puede ser hablar con un ser querido, llamarlo a un amigo con el cual hace tiempo que no hablabas, puede ser respirar aire puro, si puedes salir a la ventana de tu casa, meditar, pero haz algo que te permita salir momentáneamente de ese estado. ¿Esto por qué es importante? Porque te va a permitir distanciarte de la situación. Luego que te distancias, ahí sí empiezas a analizarla. Ahí sí la pasas al plano racional, ahí sí la pasas al neocórtex, ahí sí empiezas a pensarla con tu cerebro primate. ¿Qué historia me estoy contando detrás de todo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Realmente qué estoy viendo?
¿Es esta situación así o podría verse de otra manera? ¿Podría mirarla de una manera diferente? Cuando empiezan a preguntarse todas estas preguntas, ¿cuál es la historia? ¿Por qué lo estoy viendo de esa manera y demás? Ustedes empiezan a entender la situación, a mirarla con una perspectiva diferente, empiezan a entender, a mirar con otra perspectiva, y eso es lo que les va a permitir lo que llamamos inteligencia emocional. La inteligencia emocional no se trata de no tener emociones, se trata de aprovechar las emociones para crecer, se trata de aprovechar las emociones para aprender, se trata de aprovechar la emoción para conocerme mucho más a mí y manejar la situación o la comunicación con los demás de manera asertiva. Voy a hablar de un último elemento y luego vamos a pasar a la sesión de preguntas. Y mi último elemento es, ustedes dirán, bueno, si todo eso es tan bueno, o sea, si comunicarse asertivamente es la comunicación ideal, ¿por qué el ser humano no lo hace? O sea, ¿por qué necesitamos un curso de comunicación asertiva? ¿Por qué necesitamos aprender de esto? ¿Por qué necesitamos entender este elemento, practicarlo, hacer ejercicios? ¿Por qué? Lo que pasa es que nuestro cerebro está realmente condicionado sobre todo para enfocarse en lo negativo. Y esto tiene que ver con nuestro proceso de evolución como seres humanos. Nosotros aprendimos a ver el peligro para cuidarnos, para sobrevivir, para protegernos. Constantemente siendo el peligro en las situaciones, porque eso nos permite, como les digo, cuidarnos como especie, sobrevivir. Y el cerebro está muy condicionado para eso. No está condicionado para ver lo positivo, sino está condicionado sobre todo para ver lo negativo. El ver lo positivo requiere entrenamiento, requiere enseñarle al cerebro que en muchas circunstancias no hay amenazas, no hay peligros, sino hay oportunidades, oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejora, oportunidades de aprendizaje. Entonces, esto se enseña y es una habilidad que se adquiere, que se entrena a punta de costumbre, a punta de ensayo, a punta de experimentación y a punta de ejercicio. Se dice que más o menos un ser humano tarda unos 21 días en cambiar una comportamiento. Adquirir el hábito, por ejemplo, de usar apropiadamente los tonos de la voz, adquirir, por ejemplo, el hábito de mover siempre las manos de manera fluida, de manera abierta, adquirir el hábito de mantener el contacto visual, adquirir el hábito, por ejemplo, de hablar de una manera más positiva, más propositiva y de ver lo bueno en las circunstancias, requiere entrenamiento, requiere costumbre, requiere que en el día a día yo lo haga y lo haga y lo haga hasta que, como les decía, se me vuelva ya una costumbre y yo no tenga que estar pensando en esto, porque estamos claros. Imagínense que cada vez que uno vaya a comunicarse, uno tenga en mente estas cosas que hemos hablado, más otras tantas, porque es que en la comunicación asertiva aquí estamos mencionando algunos elementos, pero en un curso de comunicación asertiva, lógicamente profundizaríamos, haremos ejercicios para manejar todas estas cosas, para aprender a manejar la voz, su expresividad y demás. En un curso de comunicación asertiva desarrollaremos algunas habilidades y adquiriremos algunos ejercicios para poder tener todo esto. Pero el propósito es que esto se vuelva una costumbre al punto de que yo no tenga que pensar jamás en ello, sino que ya me comunique o propenda por comunicar activamente la mayoría de las veces de mi vida. Nunca va a ser el 100%, pero ojalá que sí sea en un 90%. En la medida que aprendamos esto, vamos a estar yendo con lo que realmente es propio en el ser humano. Lo propio del ser humano, lo que está descubierto según investigaciones recientes de la sociología, investigaciones socioculturales recientes de la psicología y demás, lo que está comprobado es que el ser humano no nació para estar dividido. El ser humano nació para el vínculo, para la conexión. Hay un libro maravilloso que le recomiendo en ese sentido, que es el libro de Lynn McTaggart. Lynn McTaggart es una periodista de investigación científica. El libro se llama El vínculo, la conexión existente entre nosotros. En este texto van a encontrar información e investigaciones recientes y valiosísimas sobre cómo es importante fomentar la asertividad, la conexión entre las personas, la unión, la cercanía, porque en la medida en que hagamos eso, además, vamos a ser personas mucho más, no solamente más felices, sino sanas en el sentido de salud. Aumenta nuestras defensas, la comunicación asertiva también, y eso está probado científicamente, el hecho de comunicarse asertivamente y tener estas actitudes nos ayuda además a aumentar las defensas en nuestro cuerpo, tener una mayor salud, cosa que nos hace mucha falta en estos días. Entonces, bueno, en este punto les propongo que abramos
a la sesión de preguntas. Me dicen por ahí que si puedo decir el nombre del libro nuevamente. El libro se llama El Vínculo. El vínculo, punto y seguido, la conexión existente entre nosotros. La autora es Lynn McTaggart. Lynn se escribe L Y de yate, N de crianza, y McTaggart se escribe M de mamá, C de coco, T de tetero, A de alfa, G de gato, A de alfa otra vez, R de rápido y T de tetero. Lynn McTaggart. Tenemos 20 minutos para preguntas. Entonces, Indira, por favor, ¿qué preguntas tenemos? Luisa nos dice, ¿nos ayudas por favor con unos tips de comunicación para nuestras reuniones virtuales? Ok. Mira, primer tip importante, el elemento técnico. Hay que tener en cuenta tres cosas: el plano, el ángulo y la composición del plano. ¿Qué es el ángulo? El ángulo es desde donde me está tomando la cámara. Hay computadores que, por ejemplo, tienen la cámara en la parte de abajo y eso genera lo que se llama un ángulo contrapicado. O sea, la cámara está acá y la persona está acá. Te toma desde el ángulo contrapicado hace ver a la persona engrandecida, pero puede transmitir una sensación de prepotencia. No. Está el ángulo picado. Picado es cuando te toma la cámara desde arriba, que pasa mucho también porque a veces uno no está a la altura de la cámara y la persona se ve disminuida. El picado, perdón, hace que la persona se vea disminuida. Lo ideal es estar a la altura de la cámara. Segundo punto, el plano. El plano debe ser o un primer plano o un plano medio, que es de la cintura hacia arriba. Los planos generales hacen que no se distinga bien a la persona. Tampoco debe ser un primerísimo primer plano, que es cuando metemos la cara completamente ahí en la cámara, tampoco. La composición del plano, ¿qué significa esto? Debe quedar aire. ¿Qué es aire? Aire es espacio. Debe quedar espacio hacia los lados y hacia arriba. Hay personas que cuando hablan se les ve cortado porque en la parte de arriba no dejan aire o dejan tanto aire que entonces se les ve así, se les ve disminuida. Entonces, ese elemento técnico fundamental. Segundo, cuando hablen, miren a la cámara. Miren sobre todo y relaciónense con la cámara y no se queden mirando a la persona que tienen ahí en el chat. Lo siguiente, usen su cuerpo como si tuvieran a la persona al frente. Muevan sus manos, sostengan la mirada, manejen expresiones desde el rostro, porque aun cuando la persona te está viendo desde la cámara, para que se genere cercanía, es muy importante que haya una expresión o una expresividad que sea coherente, haya una coherencia entre lo verbal y lo no verbal. Si existe esa coherencia, la persona te va a sentir mucho más cercana y es clave que las personas te sientan cercano porque además está mediando un espacio. No estamos en el mismo espacio y fundamental que para que se genere al menos la sensación de que estamos juntos, entonces tiene que haber una expresividad y una coloquialidad a la hora de relacionarse para que nos veamos cercanos. Fundamental. Otra pregunta, Indira, por favor. Listo, nos dice Andrea Chacón, estoy a distancia de mi familia y hay un miembro que está empezando a tener conductas violentas verbales con los demás. Lo atribuye a la situación actual de encierro. ¿Cómo debe ser mi mensaje para transformar ese estado en esa persona? Bueno, debe ser un mensaje además muy asertivo. Sería muy importante que pudieras hablar con esta persona y que pudieras escucharla. Te voy a dar una secuencia que te sirve para darle una retroalimentación a la persona de manera asertiva. La secuencia es la siguiente. Primero, no juzgues a la persona, ponle en contexto. Empieza poniendo en contexto. Tú sabes que en estos momentos estamos viendo una situación, esto es una situación momentánea, en la familia estamos viviendo esto, nos está pasando esto. O sea, un breve contexto de lo que está ocurriendo, breve. Luego vete a los hechos. Los abogados dicen, dame el hecho y yo te daré el derecho, sin juzgar. O sea, no le digas a la persona, tú me trataste de manera violenta o trataste a alguien de manera violenta. No, sencillamente vete al hecho y di, el otro día dijiste esto, lo dijiste con este tono, lo dijiste de esta manera y usaste estas palabras sin calificarlo. No califiques. Si entras calificando, entonces puedes tener una reacción negativa de la persona porque se va a empezar a defender. Los hechos no se discuten. Si yo te digo, dijiste esto y lo dijiste a tal hora y tal día y en tal circunstancia, no me lo puede discutir. Entonces, di cosas que sean irrebatibles, que la otra persona no te pueda decir rebatible. Tercer paso, cuéntale cómo te hizo sentir eso o cómo ha hecho sentir eso
al resto de las personas. ¿Cómo me hizo sentir eso? ¿Cómo te hizo sentir? Y cuarto, proponle una solución, proponle una alternativa. En la medida en que tú seas propositiva, propositivo y le des una solución a esta persona, a lo mejor esta persona está haciendo esto no porque quiera, sino efectivamente le está haciendo difícil de llevar la situación. Entonces, proponle una solución. La solución que se te ocurre en estos momentos, te propongo que hagamos esto, te propongo que a partir de ahora cuando te comuniques, por favor, haz esto, o antes piensa, o haz una meditación, o te voy a mandar un ejercicio, no sé, pero proponle una solución. Más que juzgar a la persona, trata de ayudarla, eso es ser asertivo, también trata de ayudarla a llevar la situación. Entonces, te repito, ponla en contexto, señala los hechos, dile cómo te sentiste y proponle una alternativa de solución. Eso puede ayudar, somos seres humanos, a lo mejor no te funciona al 100%, a mí la mayoría de las veces sí me ha ayudado con personas con las que he tenido que ayudarlas a lidiar situaciones complicadas. Listo. Fabio Girón nos pregunta, ¿cómo aprender a manejar el miedo reverencial? Miedo reverencial, o sea, si Fabio se refiere al miedo que le genera, por ejemplo, cuando uno va a interactuar con un jefe, con una persona de muy alto rango, hay que tener cuidado con un elemento y es lo que se llama el estatus. ¿Qué es el estatus? El estatus es la posición que una persona ocupa en un orden jerárquico. Esa posición que ocupamos en un orden jerárquico te la puede dar el cargo en gran parte. Sí, si yo voy a hablar con el presidente de la República, pues el presidente de la República tiene un estatus, una jerarquía. Pero esa jerarquía o ese estatus se construye no solamente por lo que esa persona tiene como cargo, sino que ese estatus o esa jerarquía se construye también en gran parte por lo que uno hace. Entonces, yo puedo ir a hablar con el presidente de la República o con un jefe superior muy alto que además tiene un estatus muy fuerte, pero si yo llego donde esa persona y mi gesto es seguro, le miro de manera determinada a la persona, le miro a los ojos de manera determinada, si yo llego frente a esa persona con un mensaje claro, si soy propositivo, si vengo propendo por solucionar, si soy asertivo ante esa persona me va a percibir a mí también como un individuo con poder, no con un poder irreverente, sino con un poder real, con el poder que da la seguridad y la determinación. No olviden algo. Lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente y se proyecta mediante la voz. Para estar seguros, sobre todo, hay que incorporar los gestos de la seguridad, la mirada de la seguridad y el discurso de la seguridad. O sea, actuar como si estuviéramos seguros nos lleva a ser y a proyectarnos seguros. Les recomiendo que miren la charla TED que hay aparece en YouTube, que se llama El lenguaje no verbal moldea nuestra identidad. El lenguaje no verbal moldea nuestra identidad. La autora es Amy Cody. Amy se escribe A, M de mamá, Y de yate, Amy. Y Cody se escribe C de coco, U de Úrsula, doble D de dedo y Y de yate. Siguiente, Indira. Andrés Hernández, con referencia al ejemplo que diste al principio de la persona que se victimizaba por estar solo y alejado de su familia, ¿qué se puede hacer para evitar sentirse de esta forma en esta situación? ¿Cómo aprovechar la soledad en esta situación de cuarentena? También me encuentro en esta situación y siento que podía estar tomando esa misma actitud. Clarísimo. Primero, bueno, hay varias cosas. Lo primero es que, hombre, te des cuenta que eso está en tu mente. O sea, no es real. La realidad es una y otra cosa es cómo nosotros vemos la realidad. Alguien me puede decir a mí, tú eres un idiota. Si yo le doy poder a esa palabra y yo digo, por ejemplo, Indira me dijo eso, yo digo, Indira tiene razón, a partir de ahí, todo lo que hay a mi alrededor, yo lo voy a ver desde ahí, porque yo le di credibilidad a eso. O sea, Indira me dijo que yo soy idiota y yo me voy a empezar a sentir idiota porque yo creí eso. La realidad muchas veces es como yo decido verla. Siempre los hechos más mi interpretación de los hechos es igual al resultado de los hechos. El hecho es que estoy en mi casa. El hecho es que estoy solo en mi casa. Mi interpretación de eso es, pues que pobrecito a mí, que es que me tocó esta situación solo, que yo soy un desdichado en la vida, resultado me deprimo. El hecho es, estoy solo. Mi interpretación, qué maravilla.
voy a poder dedicarme a mí, voy a poder meditar mucho, voy a poder hacer las cosas que hace 1000 años que quería hacer por mí, que no había hecho, como ponerme a estudiar un curso de inglés, como ponerme a estudiar sobre Big Data o lo que yo desee. Voy a poder leerme a la hora que quiera, cocinar las cosas que me gustan, en fin, como quieras interpretar en ese sentido. Resultado, te vas a sentir mucho mejor. Voy a aprovechar para estar con amigos. Te recomiendo que llames amigos y que los llames además por videollamada. Aproveche esta circunstancia, por ejemplo, para eso, para poder hablar con esas personas que a veces no hablas mucho, esos amigos que a veces uno tiene amigos por ahí. Yo me he conectado estos días con amigos que hacía años, cuando le digo años es más de 10 años, 15 años que no hablaba. Tengo un gran amigo, por ejemplo, que está ahora en Inglaterra y hablé el otro día con él, hace como 15 años que no hablaba con esta persona. Por eso de que uno no tiene tiempo. Y ahora estamos teniendo el tiempo para eso. Yo creo que esta es una circunstancia que definitivamente nos va a cambiar. La vida nos va a cambiar, pero hay que empezar a ver en qué sentido yo quiero que me la cambie. Yo lo decido, yo tomo la decisión. Tú puedes tomar la decisión en qué sentido quieres que te cambie la vida y cómo quieres interpretar esa realidad. Es una decisión. En la medida en que te acostumbres a esa decisión, o sea, eso es un ejercicio de voluntad, todos los días hazlo. Hazlo, entonces te vas a ver de una manera diferente. Yo te recomiendo muchísimo la meditación que ayuda. Hay muchas meditaciones guiadas hoy en día y te recomiendo que te dediques hasta, si quieres poner música y ponerte a bailar en tu casa, hacer ejercicios. Hay muchas cosas que uno puede hacer con su soledad, muchísimas cosas maravillosas que puede hacer con su soledad. Míralo como una oportunidad de crecimiento. Ana Reyes nos pregunta, ¿cómo abrir el bloqueo para identificar en lo que se está fallando? ¿Me la repites, por favor, Indy? ¿Cómo abrir el bloqueo para identificar en lo que se está fallando? Identificar en lo que se está fallando, abrir el bloqueo. Bueno, Ana, entiendo la pregunta va hacia cómo, tal vez cómo detectar o entender dónde está la falla de uno o tal vez la falla también podría ser de los demás. Es una pregunta compleja de responder porque esta es de esas preguntas que necesita una respuesta muy grande, pero voy a tratar de sintetizarlo lo mejor posible. Primero uno tiene que tener conciencia de su lenguaje no verbal. O sea, en el caso de la comunicación, estamos hablando, uno tiene que tener conciencia de su lenguaje no verbal. Y para tener conciencia del lenguaje no verbal, tienes que desarrollar una mirada enriquecida sobre ese lenguaje. O sea, aprender, por ponerte el caso, una cosa tan sencilla como aprender lo que es el tono de la voz, aprender lo que es la intensidad, las diferencias, te ayuda a comprender qué estás haciendo con tu voz y cómo te estás relacionando a través de tu voz. Entender lo que hace tu cuerpo, cómo se comunica tu rostro, cómo se comunican tus manos, cómo te comunicas a nivel de tu postura, te va a ayudar a detectar posibles bloqueos o situaciones que se te estén presentando en ese sentido. O sea, uno tiene que volverse consciente de su lenguaje no verbal, de cómo se comunica y también de su lenguaje verbal. Las historias que me cuento. Y en todo eso te ayuda, por ejemplo, el curso nuestro te puede ayudar en ese sentido, más ejercicios, pero lo esencial es que tienes que desarrollar una mirada enriquecida sobre tus procesos de vida para poder leer y comprender esos procesos, en qué punto estás. Si yo no entiendo el funcionamiento de una cosa, no puedo detectar los bloqueos o las situaciones que hay en esa cosa. Si yo no entiendo cómo usar el celular y el celular se bloquea, pues no puedo detectar dónde está el bloqueo. Ahora, si yo conozco el funcionamiento del celular, cuando se bloquee, digo, lo que le pasa es que tiene un problema de batería o lo que le pasa es que tiene un problema con la SIM card y ya entiendo cómo hacerlo. Cuéntame la siguiente, Indira. Listo, Carolina nos dice, trabajo en el área comercial, ¿cómo se puede generar una comunicación empática y asertiva en este momento con los clientes sin dejar de transmitir sin dejar de transmitir la situación, que entiende la situación actual? Lo más importante y lo que espera el cliente es solución. Miren el ejemplo que yo les ponía al comienzo. Si yo llamo a la aerolínea a decirle necesito cambiar el ticket y la aerolínea me empieza a poner bloqueos todo el tiempo, pues no están siendo asertivos y yo termino además con una sensación que yo digo, nunca más en mi vida vuelvo a comprar un tiquete con esta aerolínea, por ejemplo. Por respeto a las marcas, yo soy muy ético con eso. No voy a mencionar marca, pero yo tenía un viaje en Semana Santa, como le pasó a muchas personas, y había hecho una reserva con una marca que hace reservas de hoteles. Yo había hecho una reserva con una agencia de estas online y entonces se da la situación,
obviamente yo tuve que cancelar todas las reservas. La empresa había dicho, si usted cancela a partir del día, hagan de cuenta, 18 de marzo, nosotros le devolvemos la plata, independientemente de su reserva, pero si usted hace la cancelación antes, pues no le vamos a devolver nada. Pero este comunicado ellos lo sacan el mismo día, o sea, el día 18. O sea, hasta el día 17 no habían sacado ningún comunicado. Y ellos tenían en su página, dentro de las políticas, tenían publicado, es que por causas de fuerza mayor, usted puede cancelar la reserva y no pasa nada. Nosotros le devolvemos la plata. Como yo había visto eso, por eso yo pedí la cancelación. La marca me contesta, no, usted hizo la solicitud antes del 18, luego no le aplica nuestra política. Y yo le digo, claro, pero la política anterior sí aplica, y la política anterior dice que por causas de fuerza mayor, ustedes devuelven, y esto es una causa de fuerza mayor. No, pero es que estamos aplicando la política de que se lanzó a partir del 18. Sí, pero es que uno como cliente no es adivino. Bueno, para no hacerles el cuento largo, me tuvieron casi una semana peleando con ellos. Era una cantidad considerable de dinero. Si hubieran sido 2 pesos, tal vez no hubiera dicho nada, pero una cantidad considerable de dinero. Había reservado toda una semana con ellos. Y finalmente, después de mucho pelear, una persona tomó el caso y me dijo, efectivamente, mi compañero estaba equivocado, discúlpenos, le vamos a hacer la devolución, y la hicieron tal cual. Ahora, la verdad yo quedé con un sinsabor que yo dije, nunca más en la vida a mí se me ocurrirá hacer una reserva usando a esta empresa, nunca más en la vida. Lo que espera uno ante esta situación es comprensión y es solución. Hay veces que la solución tarda, sí. Tengo otro caso de una empresa de seguros que me debe una plata de un seguro de cancelación de viaje. Yo había pagado un seguro de cancelación de viaje y la empresa me está diciendo en estos momentos, por favor, discúlpenos, tenemos muchas, pero muchas peticiones de aplicación del seguro, entiéndanos, pero me han mandado comunicaciones todo el tiempo muy amables, muy cordiales, su caso lo vamos a solucionar, pero por favor ténganos paciencia. Yo lo he entendido, estoy tranquilo. Me deben también una cantidad de plata considerable, pero yo estoy tranquilo porque se han estado comunicando conmigo y me han ofrecido soluciones. Lo que uno espera es eso, la asertividad tiene que ver con eso. No me hables del problema, háblame de la solución. No me redundes en lo negativo, háblame de lo positivo, de lo propositivo. Más que hablarme de las situaciones que tienes, dime cómo lo vamos a solucionar y cómo vamos a solucionarlo juntos. Y un elemento clave, empatía. La gente necesita en estos momentos mucha empatía, que sientan que se entiende su problema. Hay veces que ni siquiera lo puedo solucionar, pero el solo hecho de que los escuchen y de que les digan, te estoy entendiendo, sé por lo que estás pasando, me imagino la circunstancia, a veces eso es lo que necesitan las personas. Listo, profe. Marcela nos dice, ¿cómo puedo manejar el tono de voz ya que la gente tiene la percepción de que estoy de mal genio? Bueno, puede ser, Marcela, por el tono, puede ser también que esto lo esté generando la expresión de tu cara. Habría que ver, porque hay veces que cuando uno no es consciente de su lenguaje no verbal, hay momentos en los cuales uno piensa que es el tono, pero es la cara, o hay veces que uno piensa que es el tono, pero es el volumen. Habría que ver si realmente es el tono de tu voz el que te está generando esto. Pero en el caso de que fuera el tono, que recuerda que es la altura del sonido, qué tan agudo, qué tan gruesa está sonando tu voz, hay que hacer ejercicios de expresividad vocal. Una cosa que te recomiendo que puedes practicar, por ejemplo, aunque te reitero, no sé si sé realmente el tono. Muchas veces pensamos que es esto y no lo es. Pero un ejercicio de expresividad vocal sencillo que puedes practicar es para que aprendas a hacer más conciencia acerca de cómo expresas tú. El tono tiene mucho que ver también con la expresión de la cara. Busca caras en internet, por ejemplo, tú pones cara de rabia y busca en Google Imágenes, busca caras de rabia e imítalas todas las que puedas. Y te vas a diciendo a ti misma, esto es una expresión de rabia. Después busca cara de asco, cara de tristeza, cara de alegría. ¿Qué permite este ejercicio tan sencillo? Te va volviendo consciente, mucho más consciente de cómo son las expresiones de tu cara y en qué medida esas expresiones están además condicionando las entonaciones que está siguiendo tu voz. Eso te puede ayudar muchísimo. Lo otro también que puedes hacer es leer cuentos infantiles y tratando de hacer las intenciones de los personajes. Eso tan sencillo te ayuda también a hacer más conciencia acerca de cómo son las entonaciones de tu voz y la expresividad de tu voz. Es muy importante que hagas conciencia sobre cómo expresa tu voz, porque eso te va a ayudar a cambiar esos tonos.
Última pregunta, nos pregunta Michelle Quiroga, ¿cómo abordar correctamente a una persona que no conozco y quiero venderle algo? ¿Cómo abordar correctamente a una persona que no conozco y quiero venderle algo? Bueno, eso tiene que ver más que con comunicación asertiva, con técnicas de venta, pero desde el punto de vista de la comunicación hay un elemento que es fundamental y es la entrada. ¿Cómo entro? O sea, muchas veces cuando llegamos hacemos entradas predecibles. Hola, digo yo. Hola, Indira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, me alegro mucho. ¿Tienes tiempo para escucharme? Porque te voy a contar algo maravilloso. Ya uno dice, me viene a vender algo. Me viene a vender alguna cosa. Pero si en vez de eso yo entro, por ejemplo, yo le digo, supongamos que yo le digo, Indira, ¿sabías que el cerebro del ser humano está condicionado sobre todo para ser negativo y para percibir lo negativo? ¿Sabías que la asertividad es una de las habilidades de comunicación más requeridas en el presente y que es la que nos permite combatir esa tendencia del cerebro a actuar de manera negativa? ¿Sabías además que la asertividad se puede aprender, se puede entrenar y que además no solamente está relacionada con lo que yo digo, sino incluso con mi lenguaje no verbal? Pero para todo esto hay solución, hay elementos, hay habilidades que nos pueden permitir esto. Te voy a contar de un curso de comunicación asertiva que estamos haciendo en el CESA, por ejemplo. O sea, yo no entro con la entrada típica, tradicional, sino entro con lo que se llama un gancho de entrada, algo que me permita un elemento de sorpresa, una cifra, una historia, algo que me cautivar de entrada la atención de la persona, un elemento de sorpresa que me permita cautivar de entrada la atención de la persona y no algo predecible o cliché. Si tú abordas a la persona desde ahí, tienes su atención. Lo primero que yo necesito de la persona es la atención. Dicen que los primeros 30 segundos cuentan y los últimos 30 segundos quedan. La entrada y el cierre son fundamentales en estos casos. Si yo no logro una entrada poderosa que desde el primer momento llame la atención del interlocutor, ya entré mal. Listo, entonces con esto damos cierre, profe, muchas gracias y a todos los asistentes también, muchas gracias. Gracias a todos. Recuerden que para obtener las memorias debe diligenciar el link que les dejamos. Profe, si quiere dar algunas palabras de despedida. Sí, yo lo que les recomiendo, además en estos días, y es que ayuden mucho a sus hijos, ayuden mucho a sus familias, ayuden mucho a las personas, a sus amigos. Esto, como les decía, es una situación que es inesperada, es una situación que para muchos está siendo difícil, otros la están sabiendo sobrellevar muy bien, pero que ayuden a las personas y una de las maneras fundamentales de ayudarlas es desde la comunicación. Traten de ayudarlas a ver los elementos de oportunidad, las posibilidades de aprendizaje, las posibilidades que tiene una circunstancia como esta y ayúdenlas a reinventarse. Esto es un momento para reinventarnos como humanidad, para reinventarnos como seres humanos y es una posibilidad grandiosa en ese sentido, pero ayuden a las personas a verlo así. Sé que puede tener cierto grado de complejidad, pero si lo intentamos y somos asertivos, lo podemos lograr. Profe, muchas gracias a todos. Ahora sí nos despedimos y nos estaremos viendo próximamente en otros espacios de webinar. Que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego.